Estados Unidos anuncia sanciones contra la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y contra otros funcionarios de la Corte Penal Internacional. Y esa noticia uno lo agarra esta noche y lo agarra fuera de base y lo deja desconcertado. Pero si en Colombia no hemos dicho tantas veces que la Corte Penal Internacional es la que nos va a salvar en casos de crímenes de lesa humanidad, la que nos va a salvar en casos de crímenes de guerra, la que nos va a salvar en caso de genocidio, aquella a la cual fueron 6 países latinoamericanos, incluido Colombia, a denunciar a Nicolás Maduro, ¿no es como el epítome de lo que debe ser la justicia universal? Pues Estados Unidos piensa lo contrario y dice, esta es una organización que tiene unos sesgos y que tiene unos comportamientos que no van con nosotros, etcétera, etcétera. Y uno dice, ¿en qué momento se descuadernó todo y cuál de los dos parámetros es el verdaderamente cierto? Vamos por partes. Recordemos que la Corte Penal Internacional arrancó en el año 1998 con el Tratado de Roma y lo que trataba de establecer era un mecanismo de justicia supranacional que atendiera o que se ocupara de casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cuando las justicias nacionales fueran incapaces o no tuvieran la voluntad de atender esos casos. Es decir, es un esquema internacional de justicia, pero es complementario, es supletorio cuando los sistemas de justicia nacionales son incapaces de actuar en esos 3 casos. Pues bien, 1998 firman distintos países, van ratificando lentamente, unos los llevan al Congreso, otros no sé qué, si sé cuánto. Muchos países ratificaron. Estados Unidos inicialmente lo firmó bajo el gobierno de Bill Clinton, pero después no lo llevó al Congreso. Y no solo no lo llevó al Congreso, sino que su sucesor, el presidente Bush, terminó incluso suscribiendo acuerdos bilaterales con distintos países, acuerdos en los cuales comprometía a esos países a que no llevarían ciudadanos estadounidenses frente a la Corte Penal Internacional. Uno de esos países fue Colombia, entre otras cosas. Y en este caso la Corte Penal Internacional agarra un caso, porque solamente se debe ocupar de casos de países miembros, un caso que sucede en Afganistán, es decir, países que hayan suscrito el Acuerdo de Roma, que sucede en Afganistán, donde dicen ciudadanos de Estados Unidos en la guerra de Afganistán terminaron haciendo tortura en Afganistán. Los ciudadanos de Estados Unidos no son competencia de la Corte Penal Internacional en su condición de estadounidenses, pero sí los hechos acaecidos en Afganistán. Y ahí viene el gobierno de Estados Unidos y dice, ojo, con mis ciudadanos no se mete, yo no ratifiqué ese tratado, yo no creo en la Corte Penal Internacional y con mis ciudadanos no se mete. Bueno, y eso es a lo que estamos asistiendo en este momento, esa decisión de Estados Unidos, con un pequeño bemol. Y es que Mike Pompeo ha anunciado el secretario de Estado, no solamente que le va a poner sanciones a Fatou Bensouda y a otros funcionarios de la CPI, sino que además de eso amenaza con poner sanciones a países que sigan colaborando con la Corte Penal Internacional. Y ahí sí uno dice, bueno, ¿qué línea va a tomar la política exterior colombiana? Porque por una parte Colombia suscribió un acuerdo con Estados Unidos comprometiéndose a no denunciar o a no llevar a ciudadanos estadounidenses frente a la Corte Penal Internacional. Listo, el acuerdo bilateral está armado, cualquiera dirá que hay inconsistencia, por un lado sí les gusta la Corte Penal Internacional, por otro lado no, pero bueno, ahí está hecho ese acuerdo. Pero por otra parte, cuando Mike Pompeo, secretario de Estado, dice países que colaboren con la Corte Penal Internacional podrán ser sancionados, pues inmediatamente queda Colombia. Es decir, los 6 países o los países latinoamericanos que llevaron a Nicolás Maduro frente a la Corte Penal Internacional, obvio que están colaborando con la Corte Penal Internacional. Es decir, ahí se arma un tremendo nudo del que vamos a ver cómo sale el gobierno colombiano.